Bueno, soy Antonio Gil Campanario y en este video tutorial vamos a continuar un poquito con los primeros pasos de nuestro programa Unity, para conocerlo un poquito. Vamos por la página 5 de nuestras prácticas. Bien, aquí indica que otra cosa que vamos a hacer es pulsar sobre Edit, Preferencias, Colors, y aquí en Colors, ahí viene Play Mode Tint. Aquí hay que poner otro color que se vea cuando estamos en modo play. Por ejemplo, veis que yo tengo aquí este de aquí. Coger algún colorcito que se vea que estamos en modo play. Ya que en modo play no se van a quedar las modificaciones que nosotros hacemos en las propiedades de los componentes. Y si no nos damos cuenta, puede ocurrir que estemos en modo play y estemos haciendo un montón de cambios y luego, cuando quitemos el play, esos cambios no se quedan. Entonces, le damos ahí para que cuando yo le dé al play, fijaros que me sale este color, que a ustedes al principio no saldría, ¿vale? Entonces hay que darle a eso de ahí para que ahora mismo yo vea que si yo modifico esto, voy a cambiar esto, por ejemplo, voy a cambiar la posición y le voy a poner 10, ¿vale? Bien, si yo ahora paro, la posición de este sigue siendo 0, no se ha cambiado, ¿vale? También podemos copiar los componentes cuando estemos en modo play, desde la rueda dentada esta, podemos copiar componentes y después, cuando no estemos en modo play, pegarlas. Es decir, si yo, por ejemplo, hago esto, es un truquillo, ¿vale? Si yo hago esto y ahora cambio la posición, por ejemplo, voy a mover este objeto, lo pongo aquí, pues si yo ahora le doy y le digo copy component, copiar el componente, cuando yo suelte, esto se vuelve a su sitio, pero podemos pegar el componente y entonces todos sus datos se quedarían ahí, ¿vale? Pero bueno, lo suyo es hacerlo cuando no estemos en play. Vamos a dejar esto en la posición 0. Bien, después nos faltaría ya por ver los menús. Aquí tenemos el menú File, que aquí nos va a permitir pues abrir, cerrar, guardar escenas y proyectos. Y este de aquí, que es Build Setting, es importante porque nos va a abrir el interfaz para compilar y crear el ejecutable, es decir, para crear nuestro videojuego. Cuando ya lo tengamos terminado, le tendremos que dar aquí para seleccionar la plataforma en la que queremos construirlo, que puede ser Android, iPhone, para PC, etc. Y pues ahí nos va a crear ese videojuego. También nos va a permitir ordenar las escenas, etc. Y luego Exit, pues que sería para cerrar. Ya veremos lo que es esto de escenas y proyectos, porque no es lo mismo el proyecto que la escena, ¿vale? Después tenemos en Edit, pues para hacer, deshacer y rehacer, cortar, copiar, pegar, duplicar objetos, borrarlos. Podemos entrar en las preferencias, que es donde hemos entrado antes, y ahí pues nos abre un menú donde podemos cambiar el aspecto del editor, los programas externos que vamos a utilizar, etc. Después tenemos en Asset, pues es el mismo menú que podemos ver si hacemos clic derecho sobre la pista de proyectos. Y botón derecho, pues aquí me sale el mismo menú que si le doy a Assets. Y desde ahí pues podemos crear nosotros pues distintos recursos o distintas carpetas, o etcétera, ¿vale? También podemos Show in Explorer, esto sería para abrir el navegador de carpetas en nuestro sistema operativo, es decir, dónde está, en qué carpetas se encuentran ahora mismo guardadas todos esos recursos. Tenemos para borrar recursos, abrir recursos, importar nuevos recursos. Este permite importar recursos a nuestro proyecto. También se pueden importar recursos directamente arrastrando, es decir, yo tengo un recurso, por ejemplo, una foto de un fondo que yo lo quiero poner como textura de este objeto. Bueno, pues yo puedo coger esa imagen y arrastrarla directamente aquí. O también puedo darle Import New Asset y buscar ese objeto y ya automáticamente que se quedaría aquí. Ya lo veremos. También podemos importar directamente paquetes. ¿Qué es un paquete? Pues un paquete, digamos que va a tener un montón de cosas dentro. Un paquete normalmente lo que va a hacer es meter, pues, por ejemplo, pues voy a meter un paquete que es de Environment. Pues este paquete pues nos va a tener ahí distintos entornos con un montón de texturas, árboles y cosas que podemos utilizar pues, para crear nuestros terrenos.
O efectos, pues podemos meter vehículos, podemos meter... Entonces, hay algunos que son los Custom Package. Si yo le doy aquí, podríamos meter algunos paquetes, ¿vale? Entonces, desde aquí digamos que podemos insertar paquetes, distintos paquetes. O, una vez que yo tenga aquí algo, podemos exportarlo y guardarlo como un paquete para luego poder utilizarlo. Luego el paquete, digamos que lo que hace es coger distintos recursos, que pueden ser programas scripts, más bien scripts, pueden ser fotografías, texturas, algún objeto que ya tengamos creado. Si todo eso yo lo empaqueto, lo pongo todo junto, pues eso sería un paquete. Y ese paquete se lo puedo pasar yo a otra persona para que lo pueda importar y utilizar. Bien, después tenemos el GameObject. El GameObject, pues esto nos va a permitir crear objetos del juego, objetos en 3D, objetos en 2D, crear incluso objetos algunos que sean empty. Empty significa vacío. Crear un objeto nuevo vacío que lo único que va a tener es el componente transform, no va a tener otra cosa. Ya veremos que esto es interesante, es decir, crear un objeto que no tiene nada, ni se ve. Yo me creo aquí un objeto y aquí está el objeto, pero el objeto ni se ve, hay que picar aquí. Y lo único que tiene es un transform. Tú lo puedes mover o lo puedes rotar y escalar, pero pues veremos que esto sí sirve para hacer muchas cosas. Ya lo iremos utilizando. Voy a borrarlo con el botón derecho, delete o suprimir, ¿vale? Bien, podemos, desde aquí, desde GameObject, pues podemos hacer eso. También hay una cosa interesante, es esto de aquí, Align with View, que lo que hace es alinear el objeto con la vista de escena actual. Es decir, si yo estoy aquí y le digo, me voy a poner así, y ahora le digo GameObject Align with View, fijaros lo que ha ocurrido con esto. Si yo hago clic y le digo GameObject Align with View, lo que hace es alinearlo con la vista. Sin embargo, si yo hago clic y le doy a Move to View, lo que hace es que esto me va a mover, el objeto, me va a mover la vista para ver el objeto ese, para que esto se vea igual. Aquí ha ocurrido algo. Aquí. GameObject, Move to View. Bueno, mueve el objeto seleccionado a la posición donde tengamos centrada nuestra vista escena. Ya lo veremos más adelante cuando podamos utilizarlo, ¿vale? Después tenemos también Components, que nos va a permitir añadir nuevos componentes, sobre todo el objeto de juego sobre el objeto de juego. Es decir, tenemos un objeto pues le podemos dar aquí a añadir componente, o podemos añadirle desde aquí, pues distintas cosas que ya iremos viendo, algún audio, vídeo, scripts, eventos, efectos, etc. Luego tenemos la ventana Windows, que nos va a permitir pues ver las distintas, aquí tenemos los layouts, que es lo mismo que aquí, que habíamos creado, y podemos ver las distintas ventanas que teníamos u ocultarlas. Y por último pues tenemos lo de ayuda. Bueno, punto 3 de las prácticas, escenas. Unity funciona con escenas. Al crear un nuevo proyecto, automáticamente ya nos crea una nueva escena, que ahora mismo se llama un title. Lo primero que deberíamos hacer es guardar esa escena siempre. Para ello, en la jerarquía, aquí donde aparece, pues le damos encima de la escena con el botón derecho, o aquí en este botoncito, o aquí con el botón derecho, y la escena, pues le damos a Save Escena, y eso se guardará con el nombre que nosotros le demos. Le voy a poner escena 1, por ejemplo. Le digo guardar, y eso guardará la escena. Ahora se llama escena 1 y ya la tenemos guardada en nuestro proyecto. Si yo me voy a la carpeta que creé, que era dentro de juegos, se llamaba, habíamos puesto pruebas, pues dentro de juegos habrá una carpeta pruebas y ahí ya habrá un ficherito que se llama escena. Ya está grabada la escena. La escena se grabará en esa carpeta de nuestro proyecto y va a aparecer en la vista del proyecto, aquí. Podemos crear más escenas.
¿Para qué pueden servir las distintas escenas? Pues por ejemplo para distintas fases de un juego o para menús. Por ejemplo, tú puedes tener dos fases de un juego. Entonces, en una escena yo tengo una cámara y una esfera y un no sé qué y un no sé cuánto, lo voy haciendo aquí. Y si yo me creo otra escena, yo aquí, botón derecho, me creo una nueva escena. A ver, un momento. Add New Scene, aquí, con el botón derecho o aquí, Add New Scene, me crearía una nueva escena y ahora esta escena, por ejemplo, tiene la esfera y esta escena, pues yo podría hacer que esta no tuviera la escena o que tuviese la cámara de otra manera o lo que sea, ¿vale? Entonces, o simplemente que aquí me creo yo unos árboles con un terreno y aquí me creo otros y luego, según la puntuación, pues puedo pasar de una escena a otra, etc. Voy a borrar esta escena. Remove scene. Bueno, y aquí tendríamos la escena 1. Entonces, al crear un juego ya aparece una escena de la que va a colgar siempre un main camera y una luz, que es esta de aquí, que es la luz en nuestro mundo. Haciendo clic en la main cámara, pues se pueden visualizar aquí las características de esa cámara en el inspector y podemos modificar su posición, rotación, escala. Por ejemplo, esta main cámara, si yo ahora le cambio la posición y le pongo aquí 1, veis como aquí va a ir cambiando esto de aquí. Si yo va cambiando la vista porque es la cámara la que va a renderizar mi juego. La cámara, digamos que va a definir el punto de vista del jugador, lo que está viendo el jugador. Y se pueden tener más de una cámara y combinarlas en una misma escena. De tal forma que, dándole a distintas teclas, pues yo pueda pasar desde una vista en primera persona, cuando estamos jugando un juego a primera persona, o cuando estamos en tercera persona que se vea el jugador también, o verlo desde un lado, verlo desde otro. Para ello tendríamos que tener distintas cámaras. Bien, apartado 4, objetos. Para crear objetos, se pueden crear objetos que están ya predefinidos, como hemos hecho con esta, que lo voy, por cierto, a eliminar para que no haya nada. Ahora mismo no tenemos nada. Pues yo me puedo crear objetos en Unity 3D desde la vista, desde aquí, jerarquía. Aquí en Create, o con el botón derecho, pues podemos crear objetos. Los más importantes, pues son objetos como cámaras, por ejemplo esta, luces, aquí, por ejemplo, una luz direccional, que va a meter una luz uniforme que permite ver la escena. Por ejemplo, pues objetos 3D, como el cubo, la esfera, cápsulas, cilindros, planos, terrenos, que ya los veremos, textos en 3D, zonas de viento, árboles. Luego tenemos objetos 3D también que podríamos meter. Al crear un nuevo objeto, pues este va a aparecer aquí y ya va a aparecer en la escena y podemos modificar los atributos de aquí. Bueno, pues vais a hacer las prácticas que vienen en la página número 7 y luego vais a leer vosotros mismos la 8 y la 9. 8 y 9. Entonces tenéis que hacer las prácticas de la 7, que es guardar la escena con el nombre escena 1, que es lo que yo he hecho aquí. Después crear un plano en Game Object, le dais aquí o aquí, da igual, Game Object, y aquí le dais a 3D Object y viene uno que pone Plane. Eso sería crear un plano. Después le vamos a añadir un cubo, pues botón derecho, metemos aquí un cubo, o desde aquí o desde aquí. Después vamos a añadir una luz puntual, pues botón derecho, le damos a crear un objeto de luz que va a ser Point Light. Y eso sería una luz de ese tipo. Después, para seleccionar un objeto, podemos hacer clic en él, desde aquí o desde aquí. Esto, fijaros en una cosa, nos aparecen aquí unas flechitas. Esto quiere decir que dentro del plano está el cubo, como hijo suyo. Ojo con esto porque si yo ahora, por ejemplo, cojo el plano y lo muevo, si yo moviese el plano, veis que se mueven todos los objetos, porque son objetos hijos de él. Entonces, si queréis que ese objeto no sea un hijo de él, lo tendríamos que sacar fuera. Por ejemplo, lo voy a sacar fuera. Entonces, si yo ahora cojo el plano y lo muevo, veréis que se mueve el plano,
pero la luz y el cubo no se mueven. Si pico en el cubo, pues se mueve solo el cubo, y si pico en la luz, pues se mueve solo la luz. Fijaros que cuando se mueve la luz, pues nos da la sombra hacia un lado o hacia el otro. Si cojo el main cámara, perdón, el directional light pues este da igual que lo mueva a un lado o a otro, pues porque es como si fuera nuestro sol, es decir, esta luz es como si fuera nuestro sol. Pero si cogemos el point line, esto es como una luz que yo sí voy a mover hacia un lado o hacia otro y va a hacer que unas caras se vean de una manera o se vean de otras. Es decir, como si fuese una linterna que esté apuntando. Si yo, por ejemplo, lo pongo desde aquí abajo o para allá, pues esto va a ir cambiando. ¿Vale? Bueno. Entonces, echarle un vistazo a la página número 8, que nos va a permitir manejar, rotar, escalar objetos para que practiquéis un poco y hacéis las prácticas que dice, vamos a añadirle a nuestro cubo un componente rigibody, lo coloco más alto en el plano, ejecuta el juego y mira cómo cae. Añade a la escena un cilindro, total. Hasta la página número 9 tenéis que hacer las prácticas. Venga, os dejo ahí. Hasta luego.